Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos hermanos. Les voy a pedir antes de dar inicio si por favor me pueden indicar si pueden verme y escucharme bien, si pueden ver y escuchar bien, si pueden indicar con el número 1. Se los voy a agradecer hermanos, solo para asegurarnos de que todo está en orden. Si pueden indicar con el número 1, si pueden, si pueden verme y escucharme correctamente. Bueno, aprovecho para dar la bienvenida. Yo imagino que sí me pueden ver y escuchar. Doy la bienvenida a todos los que están aquí. Voy a esperar a ver si alguien me indica si se puede ver bien. Ok, me dicen que sí. Bueno, gracias a todos ustedes. Milagros Morales, José Luis Sayago, Carmen Esparza, ah, ¿quién más? Joel Luis, bueno, ya a él lo saludé. Dolores Herrera, Gabriel Muñoz, Karen Ong, Gerardo, Armando N, Mark Cabrales, María B, Lupita González. Y bueno, están llegando muchos, y disculpen, lo que pasa es que el monitor lo tengo un poco distante y se me dificulta de repente ver todos los nombres, pero todos ustedes, hermanos, sean bienvenidos. En esta ocasión tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Yo tengo algunas preguntas que ya me han enviado, vía correo electrónico y después de que yo conteste estas preguntas que ya están preparadas, voy a tratar de dar respuesta a otras preguntas que puedan tener. Bueno, les animamos a los que no se han suscrito al canal que lo hagan. Esta sería una buena oportunidad para suscribirse al canal. Queremos llegar a más personas y si no se suscriben, no van a estar recibiendo los avisos pertinentes para que estén recibiendo todas las notificaciones de cada vez que tengamos una publicación nueva. Suscríbanse y hagan clic en la campanilla y les van a preguntar si quieren recibir aviso para todas las notificaciones o solo las más importantes, o no recuerdo cuáles son las opciones, pero bueno, yo les recomiendo que hagan clic en todas las notificaciones. Y bueno, ¿qué les parece si para redimir el tiempo, comenzamos con la primera pregunta? La tengo ya lista. Y la pregunta dice de la siguiente manera. Dice, no soy católica, pero me estoy interesando. Sin embargo, tengo dudas. Primera Timoteo capítulo 1, versos del 3 al 5. ¿Podría explicarme a quién se refiere? Gracias por su atención, Norma. Muy bien, Norma, pues trataremos de dar respuesta a esta pregunta. Primera a Timoteo, capítulo 1, versos del 3 al 5. Y bueno, en esta ocasión voy a leer de una Biblia que es un esfuerzo de biblistas protestantes y católicos. Los dos se juntaron y bueno, estamos tratando de ayudar a nuestros hermanos no católicos. Y bueno, creo que esta es una buena traducción para leer y así que no se crea que estamos tratando de utilizar cierta traducción para darle una interpretación distinta. Es la Dios habla hoy. Algunos me han preguntado sobre esta traducción. Estuve investigando. Lo que pude encontrar es que es recomendada. Es recomendada por las conferencias de obispos. No tiene el sello, no es propiamente una Biblia católica. Esa es la razón por la que no tiene estoy tratando de recordar la palabra imprimatur. Perdonen si no pronuncio bien ahí mi latín. No tiene el imprimatur porque eso sucede solo cuando son traducciones que son propiamente católicas. Sin embargo, los obispos le dieron su aprobación en el sentido de que
la recomiendan, es decir, ellos pidieron ciertos requisitos a los traductores, tanto católicos como protestantes, y esos requisitos sí se cumplieron. Que se respetara el orden de los libros católicos, que se respetaran las traducciones. Por ejemplo, es típico que cuando se debe traducir la palabra tradición, en muchas traducciones protestantes le cambian a enseñanza o doctrina. Entonces yo estuve buscando los pasajes donde se menciona la palabra tradición, hablando de palabra de Dios, tradición apostólica, y sí se respetó. Me refiero a segunda a los Tesalonicenses 2:15 y primera a los Corintios 11:2. Busqué esos dos pasajes en la Dios habla hoy, edición católica. Estoy utilizando la que contiene todos los libros católicos y que cumplió con los requisitos que los obispos pidieron. Y sí se ha respetado la traducción de paradosis. Aparece como tradición, como lo que debe ser. Porque la palabra no es doctrina, la palabra no es enseñanza, no es instrucción. Aunque todo eso puede entrar dentro de la traducción, perdón, todo eso puede entrar dentro del concepto de tradición apostólica, la enseñanza de los apóstoles antes de que se escribieran las páginas del Nuevo Testamento. Pero para ser precisos y para ser fieles al texto, debe ser tradición. Y sí aparece tradición. Bueno, ya me desvío un poco el tema. Eso es porque me han preguntado que qué opino sobre esta traducción Dios habla hoy. Pues más allá de mi opinión, que la verdad mi opinión importa poco, pero más allá de mi opinión es la opinión de los obispos. Ellos le han dado ¿cuál será la palabra? Le han dado su aprobación, es decir, quedaron contentos con el trabajo que se hizo. Bueno, ahora sí, Primera Timoteo nos preguntaba, esta persona que nos mandó la pregunta, nos preguntaba, dice, no soy católica, pero me estoy interesando, sin embargo tengo dudas. Primera Timoteo 1, versos del 3 al 5, ¿podría explicarme a quién se refiere? Gracias por su atención, Norma. Bueno, Norma, vamos entonces a tratar de dar una respuesta. Lo voy a leer primero. Primera Timoteo 1, versos del 3 al 5. Dice, como ya te rogué al irme a la región de Macedonia, quédate en Éfeso para ordenar a ciertas personas que no enseñen ideas falsas ni presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados. Estas cosas llevan solamente a la discusión y no ayudan a conocer el designio de Dios, que se vive en la fe. El propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Bueno, comenzando con el verso 3, nos pregunta Norma, bueno, ella preguntó a quién se refiere, pero me imagino yo que la pregunta es a qué se refiere, o pudiera ser a quién, porque sí hace alusión a ciertas personas, obviamente no por nombre, pero a cierto tipo de personas. Entonces, el verso 3 dice, aquí habla San Pablo a Timoteo, le dice, como ya te rogué al irme a la región de Macedonia, quédate en Éfeso para ordenar a ciertas personas que no enseñen ideas falsas, ni presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados. Estas cosas llevan solamente a la discusión y no ayudan a conocer el designio o el propósito de Dios que se vive en la fe. Bueno, este pasaje, de acuerdo a lo que podemos inferir, deducir de la lectura, nosotros sabemos que el grupo de personas que constantemente le hizo la guerra, por decirlo así, al apóstol San Pablo, fueron los llamados judaizantes. Eran creyentes, eran judíos que habían aceptado que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido a Israel. Sin embargo, ellos al mismo tiempo insistían en que los nuevos creyentes, los nuevos cristianos,
particularmente los que venían del mundo pagano, del mundo gentil, que no eran judíos y obviamente no eran circuncidados y no estaban familiarizados con la ley mosaica. Ellos insistían, hermanos, que debían ellos ser circuncidados y debían ellos observar la ley de Moisés. Incluso les decían, si ustedes no hacen estas cosas, si no se circuncidan, si no observan la ley mosaica, ustedes no van a salvarse. Ustedes no son salvos. Bueno, y aparentemente aquí Pablo pareciera tener en mente a este mismo grupo de personas que cuando uno lee el libro de los Hechos o incluso las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo, constantemente uno ve esta lucha entre el apóstol Pablo y este grupo de judíos, este grupo de cristianos judíos que tenían ideas desviadas, tenían ideas heréticas. Es lo que se conoce como la herejía judaizante. Esa es la razón por la cual constantemente uno encuentra en las cartas del apóstol Pablo que el hombre se salva por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Ahí no está hablando, como ya vimos en los videos anteriores, cuando Pablo dice las obras de la ley, no se está refiriendo a las obras cristianas, no está hablando de las obras de la gracia de Dios, no está hablando de las obras de misericordia, no está hablando de la caridad. Todo eso es necesario y todo eso se nos va a demandar en el día del juicio, en el día del juicio divino, cuando estemos delante de Dios. Cuando Pablo habla de que el hombre se salva por la fe y no por las obras de la ley, está refiriéndose a esta herejía judaizante, que ellos decían que el hombre se tenía que circuncidar y que se tenía prácticamente los nuevos cristianos que venían del mundo pagano tenían que someterse a las leyes divinas. Ahora, aquí San Pablo dice, te dejé en Éfeso para ordenar a ciertas personas que no enseñen ideas falsas. O sea que ya vemos desde el tiempo del apóstol Pablo cómo ya había grupos herejes. Ahora, algunos quieren voltear la moneda y quieren utilizar estos pasajes para decir, ¿ves? Ya desde el tiempo apostólico ya había herejías. Por lo tanto, significa que aunque la Iglesia Católica venga de los primeros siglos, ellos dicen, ¿no? Significa que la Iglesia Católica es una de esas desviaciones, lo cual es una afirmación enorme, ¿no? Porque eso implicaría que toda la Iglesia se desvió y que solamente quedó un pequeñito remanente. De hecho, esa es una teoría que tienen algunos bautistas que le llaman la teoría del rastro de la sangre. Ellos dicen que eso sucedió, que al principio la Iglesia se desvió y esa desviación es lo que se conoce como el catolicismo, pero que siempre hubo un remanente, un pequeño grupo de cristianos fieles que preservaron la verdadera doctrina y ellos dicen que es la doctrina bautista, pero no cualquier doctrina bautista, pero ellos dicen que es la de ellos. Este grupo de personas se hacen llamar fundamentalistas. Son bautistas fundamentalistas independientes. Vienen de los Estados Unidos, vienen a finales de los 1800 y principios de los 1900. Pero bueno, entonces este pasaje dicen, ¿ves? Aquí ya San Pablo está hablando de unos herejes. Ya está hablando de unas personas que se desviaron. Y esos son ustedes, los católicos. Bueno, suena bien, pero la pregunta es, ¿cómo lo compruebas? O sea, esa es lo que le llaman una teoría de conspiración. Eso te requiere presentar una cantidad infinita de pruebas y prácticamente ni un protestante serio que haya estudiado la historia cree de esa manera. Este grupo del que yo les hablo son una minoría, pero los puedes encontrar en internet. Nada más le pones ahí, ponle el rastro de la sangre bautistas, así le pones rastro de la sangre bautistas y vas a encontrar su literatura, vas a encontrar esta teoría, porque eso es una teoría. Pero bueno, volviendo al texto, este grupo de personas no se refiere a los católicos que se estaban desviando. Este grupo de personas que se desviaron y que San Pablo le pide a Timoteo, le dice, mira, te dejé en Éfeso con el propósito de que ordenes a estas personas que están enseñando doctrinas falsas que ya no lo hagan. Y esos son los judaizantes. De hecho, se dice
que en cuanto Pablo salía de una ciudad después de haber predicado el evangelio, los judaizantes llegaban y empezaban a meter cizaña entre el pueblo de Dios. Continuó con la lectura. Dice, a ciertas personas que no enseñen ideas falsas, ni presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados. En otras traducciones dice genealogías interminables. Entonces, es por eso que nosotros sabemos que se está refiriendo a los judíos, porque son ellos los que constantemente estaban trayendo todas estas ideas de las genealogías. Y incluso algunos eran más radicales y algunos querían utilizar las genealogías judías para atacar la identidad mesiánica de Jesucristo, diciendo que las genealogías no coincidían y queriendo traer argumentos en contra de la genealogía de Cristo. De hecho, esa es la razón por la cual en los evangelios tenemos dos genealogías. Tú te preguntas, ¿por qué están las genealogías? Es porque sí es importante. Y había quienes estaban diciendo que Jesús no venía de la tribu de Judá o que Jesús no era verdaderamente un descendiente legítimo del rey David, lo cual no es así. Pero bueno, San Pablo le dice a Timoteo, dice, estas personas solamente se enredan en controversias, y continuó con la lectura, dice, cuestiones interminables acerca de los antepasados. Dice, estas cosas llevan solamente a la discusión y no ayudan a conocer el designio de Dios, o sea, el propósito de Dios. Dice que se vive en la fe. En el verso 5, el propósito de esa orden, o sea, la razón que te estoy ordenando esto, que te apartes, dice, el propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Y la verdad, hermanos, yo debo decirlo, aquí hay una similitud. Por ejemplo, los llamados reformadores protestantes, ese movimiento nació de la controversia. Es un movimiento de personas que solamente, si la iglesia dice blanco, ellos van a decir negro. Si la iglesia dice sí, ellos van a decir no. Ahora, recuerden que antes de que saliera Martín Lutero y sus amigos, ya había un movimiento dentro de la iglesia de personas que estaban buscando una renovación espiritual en el seno de la iglesia. Pero después Martín Lutero y sus amigos llevaron ese deseo de renovaciones, de una renovación espiritual, de un avivamiento espiritual en el seno de la Iglesia Católica. Ellos lo llevaron en otra dirección. Ellos ya comenzaron a atacar la doctrina, atacar las enseñanzas de los apóstoles, la tradición apostólica, la enseñanza que la Iglesia siempre ha sostenido y siempre ha defendido. Y ya lo que se supone que era algo bueno, al menos en un inicio, Martín Lutero lo llevó a una revolución en contra de la Iglesia Católica. Entonces, estoy mencionando esto porque cuando yo estaba en mi viaje de regreso a la Iglesia Católica, yo me di cuenta de esto, hermanos. Yo me di cuenta de que mucho de la llamada Reforma Protestante es solamente es una contención. Es solamente contradecir a la Iglesia. Esa es la verdad. Y esto comenzó con Martín Lutero y de ahí pues obviamente él ganó a muchos seguidores, incluso naciones, príncipes, se pusieron del lado de Martín Lutero porque había otros asuntos de política, de economía, asuntos sociales. Estas naciones querían seguir siendo cristianos, pero sin estar bajo liderazgo del Papa, del sucesor de Cristo. Y bueno, nosotros sabemos que había motivos detrás de todas esas decisiones, morales, económicos. Cada quien quería hacer lo que querían, pues. Después de esto sabemos que cómo se desviaron estas naciones y bueno, no quiero adentrarme mucho ahí. Pero ¿a quién se refiere este pasaje? Se refiere a aquellos que son contenciosos y no reciben la fe con un corazón limpio, como dice en el verso 5. El propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio.
de una buena conciencia y de una fe sincera. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero muchas veces en lugar de estar viviendo la fe, solamente queremos estar cuestionando todo, estar contendiendo, estar en contra de lo que la iglesia nos enseña. Eso sucedió en el tiempo de los apóstoles, sucedió en el tiempo de la Reforma y sigue sucediendo hasta el día de hoy. Aún no nomás los protestantes del siglo XVI, aún en nuestros tiempos, hermanos, hay personas que ahorita, mientras ustedes y yo estamos aquí, hay personas dentro de la Iglesia Católica que no creen en la fe católica, que ellos enseñan cosas diferentes. Hay teólogos, hay profesores en universidades católicas que están predicando herejía, que están enseñando cosas que no provienen del depósito de la fe y están en contra de la iglesia. Alguien dijo, la diferencia entre el siglo XVI y el tiempo de hoy es que en el siglo XVI la iglesia rápido actuaba y ahorita en nuestros tiempos la iglesia parece que no actúa. Y yo creo que este comentario tiene algo de razón. No 100% porque la iglesia sí actúa, pero sí, yo creo que haciendo una comparación, pareciera que sí, pareciera que en estos días la iglesia toma más tiempo para intervenir, ¿no? Hay personas que me han escrito y me han dicho, oye, es aquel profesor de aquella universidad, es una universidad católica y ha escrito libros donde enseña cosas contrarias a la fe católica, ¿por qué no le dicen nada? Yo me quedo mudo, yo no sé qué decir, no tengo una respuesta. Pero ¿a quién se refiere? Se refiere a personas contenciosas que apartándose de la fe de la iglesia, apartándose de vivir un cristianismo con un corazón puro y una conciencia pura, recibiendo lo que nuestra madre, la iglesia, nos enseña, porque la iglesia es madre y es maestra. Nosotros debemos ser como hijos que reciben la enseñanza y dejarnos guiar por la iglesia. Entonces se refiere a los que no obedecen al magisterio. ¿Qué es el magisterio? Efesios 4:11. El mismo San Pablo que escribe 1 Timoteo es el mismo San Pablo que escribe la carta a los Efesios. Y en Efesios 4:11 se nos habla del magisterio, que son los maestros que están dentro de la iglesia, no los maestros que salen de la iglesia y abandonan la iglesia y forman sus propias denominaciones. Esos son los protestantes. Los maestros que permanecen en el seno de la iglesia, fieles a la enseñanza de la iglesia, esos son los verdaderos maestros. Ese es el verdadero magisterio. Hay personas afuera de la iglesia que ellos pretenden ser el magisterio. De hecho, ¿saben cuál era uno de los apodos que se pusieron a sí mismo los llamados reformadores, Martín Lutero y sus amigos? Se les llama los reformadores magisteriales. Ese es como un apodo que les han dado. Los reformadores magisteriales, refiriéndose a Martín Lutero, a Juan Calvino, a Juan Knox, a Zwinglio, entre otros, ¿no? Pero ellos no son el magisterio. El verdadero magisterio no es el que sale de la iglesia. El verdadero magisterio es el que está dentro de la iglesia y que es fiel al depósito de la fe. Efesios 4:11. El mismo San Pablo que le dice a Timoteo, te dejé en Éfeso con el propósito de que mandes a estas personas a que no estén enseñando falsas doctrinas. Esas personas, dice, son contenciosas, esas personas se han apartado de la fe, no se someten a la iglesia. De hecho, es interesante que San Pablo le dice a Timoteo, te dejé para que tú ordenes. En otras traducciones dice para que tú mandes. O sea, ahí vemos la autoridad. A mucha gente no le gusta este asunto de la autoridad. Mucha gente dice, pero ¿por qué? Si yo leo la Biblia y yo puedo interpretar, yo no necesito la autoridad de la iglesia, yo no necesito al Papa, yo no necesito el magisterio, yo puedo leer la Biblia y yo puedo interpretarla sola. Pero eso no enseña la Biblia. Eso que los que dicen eso se están creyendo a sí mismos. Ellos quieren ser su propia autoridad, porque si creyesen en verdad la Biblia, entonces creerían las palabras que están en la Biblia. Efesios 4:11 dice lo siguiente y lo voy a leer para todos ustedes. Dice, y Él, es decir, Dios, Jesús, y Él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el Evangelio y a otros ser pastores y maestros.
Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego me voy a brincar al verso 13 y dice, ah, al 14, perdón. Dice, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Entonces tenemos a los maestros dentro de la iglesia para que ellos nos enseñen la verdadera doctrina. Mucha gente habla de la sana doctrina fuera de la iglesia. ¿Cuántos grupos no te ha tocado conocer que están fuera de la iglesia y que hablan así? Que hablan que la sana doctrina y que la doctrina verdadera y que el cristianismo bíblico y que el cristianismo primitivo y que somos lo más cercano a los apóstoles. ¿Cuántos no has conocido? Muchos, pero entre ellos mismos se contradicen. Entonces, nosotros necesitamos saber cuál es la verdad. No se puede de que yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad y los pentecostales tienen su verdad y los anglicanos tienen su verdad y los luteranos tienen su verdad y los del cristianismo bíblico tienen su verdad y los de la sana doctrina tienen su verdad y los mormones tienen su verdad y los adventistas tienen su verdad. No, hermanos, la verdad es una sola y es absoluta. La verdad no puede cambiar de persona a persona. Eso de que cada cabeza es un mundo no tiene cabida cuando se trata del depósito de la fe. Entonces, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo puedo estar seguro de que yo estoy en la verdad? Hace un momento leía yo un correo electrónico de una persona que me dijo, tú hablas de la verdad, dice, pero ¿a qué te refieres con la verdad? Dice, si decía él, ¿no? Decía, yo soy un predicador evangélico, dice, yo tengo la verdad. ¿Tú a qué te refieres con la verdad? Eso es lo que les digo. Pues ¿cuántos predicadores no tienes y se contradicen los unos a los otros? La verdad le fue entregada a la iglesia y la iglesia nos enseña la verdad. No, pero que la Biblia sí, pero ¿quién interpreta la Biblia? ¿Tu pastor o el pastor de los luteranos? Porque el pastor de los luteranos no está de acuerdo con tu pastor. ¿Quién interpreta la Biblia verdaderamente? ¿Quién es el que realmente te va a interpretar la Biblia correctamente? No, que el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Cristo mandó al Espíritu Santo para que guiara a la iglesia y para que los maestros de la iglesia enseñaran a todo el rebaño. No, pero que el Espíritu Santo está en todos los grupos protestantes. Si ese es el caso, entonces ¿por qué se contradicen los unos a los otros? El Espíritu Santo se supone que no te debe de llevar a la confusión. El protestantismo a eso ha llegado, a la confusión. A eso te lleva, a la desunidad. Entonces, de hecho, este pasaje que estaba leyendo dice hasta que todos lleguemos a la unidad, a la estatura de un varón perfecto. Entonces, no, el Espíritu Santo no está guiando a todos esos grupos. Sin embargo, sí tenemos una iglesia que ha estado por casi 2000 años, que se ha mantenido en la misma dirección, a pesar de sus fallas, ha conservado el depósito de la fe. Y esa es la iglesia católica. Entonces, ¿de quién está hablando en 1 Timoteo 1, del 3 al 5? De los que se desvían de la enseñanza apostólica. Ok, siguiente pregunta. Vamos a continuar aquí con la número 2. Ahí la tienen ustedes en pantalla. Dice, yo les explico a mis estudiantes que la Virgen María es la Madre de Dios en el tiempo y no en la eternidad, porque Dios estuvo siempre desde el principio. Juan 1:1. Dice, porque Dios no tiene principio ni fin. Dice, porque Dios me imagino que quiso decir en su infinita omnipotencia decidió tomar la naturaleza humana. Juan 1:14. Nos dice, el Verbo se encarnó. Y en Mateo 1:23, por eso es el Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y me pregunta Iraida, dice, ¿está bien esta explicación? Pues yo digo que sí, está muy bien. Pues más que nada eso es lo que Iraida, ella es maestra, es lo que ella le enseña a sus estudiantes. Que cuando hablamos de que María, la Virgen María, es la Madre de Dios, nos estamos refiriendo en el tiempo, no en la eternidad.
porque Dios no tiene un principio y no tiene un fin. Y eso es correcto. Cuando decimos que María, la Virgen María, es la madre de Dios, no estamos diciendo que María es la madre de la Santísima Trinidad. No, recuerden, Dios es eterno. Dios no tuvo un principio. En ese sentido, la Santísima Trinidad no tiene una mamá, por así decirlo. La Santísima Trinidad no tiene una madre. La Virgen María es la madre del Dios hombre, del Verbo encarnado, ¿ok? Que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando este Verbo de Dios, que es eterno y es de la misma sustancia, por eso decimos consubstancial, de la misma sustancia que el Padre, cuando este Verbo de Dios, este Logos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó, esa es la Navidad, la Natividad, el nacimiento, la encarnación, ¿ok? Lo hizo de la Virgen María, ¿ok? Entonces, el que estaba en el vientre de la Virgen María es Dios. Y el que nació, aquel que la Virgen María dio a luz, es Dios. Era Dios antes del parto, durante el parto y después del parto. Es Dios. Entonces, la mamá de este ser que nació es María. La Virgen María es la mamá de Dios en ese sentido. Pero no significa que la Virgen María es la madre de la Santísima Trinidad o que la Virgen María es la madre de Dios en la eternidad, porque eso no es así. La iglesia nunca lo ha enseñado. Claro, pero aquellos que escuchan con oídos protestantes, y no tanto protestantes, porque los protestantes originales, ellos entendían esto que yo les acabo de explicar, y ellos no tenían problemas. Si ustedes revisan cuáles fueron las causas de la llamada Reforma Protestante, en la realidad sabemos que fue más una revolución. Si ustedes investigan cuáles fueron las causas de la llamada Reforma Protestante en el siglo XVI, se van a dar cuenta que el título de María, Madre de Dios, no fue la causa. Nadie estaba peleándose por eso. Fueron otras cosas. Pero ahorita ya hay muchos grupos que han nacido de los protestantes originales, que algunos les llaman evangélicos. Hay ciertos grupos muy radicales, muy extremistas, que atacan a la Iglesia Católica, diciendo que la Iglesia Católica está mal por decir que María es Madre de Dios. Pero cuando uno entiende de qué se está hablando y uno ha estudiado la historia, hasta los protestantes históricos, como los anglicanos, los luteranos, los presbiterianos, hasta ellos entienden de qué estamos hablando. Entonces, la Iglesia siempre lo ha creído y es que así es. Nosotros no podemos creer lo que se nos antoja creer. Yo no puedo caer en el error de decir, si no lo entiendo, no lo creo. Porque entonces hay muchas cosas que yo no entiendo y entonces yo voy a terminar rechazándolas. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, respondiendo aquí a la maestra, permítanme, no le quiero cambiar el nombre, a la maestra Iraida, la respuesta es sí, sí está bien explicado, hermana. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, soy un católico recién regresado. Por más de 40 años fui mormón y mi esposa lo sigue siendo. Una de las preguntas que me hace es, ¿por qué la iglesia prohibió leer la Biblia? ¿Por qué la iglesia prohibió leer la Biblia? ¿Realmente eso pasó? Marco. Bueno, Marco, la respuesta así sencilla a tu pregunta es no. La iglesia nunca ha prohibido, nunca ha intentado que los fieles, los cristianos, no conozcan el evangelio. Al contrario, la iglesia para eso existe. Y la prueba de que la iglesia nunca ha ocultado las escrituras es que si tú haces un estudio o haces una investigación para ver cuántos manuscritos del Nuevo Testamento hay, te vas a dar cuenta que hay más de 5,000 diferentes manuscritos disponibles en cuanto al Nuevo Testamento. O sea, en otras palabras, hay una infinidad de manuscritos que vienen desde todos los siglos. Algunos del siglo IV, algunos del siglo III, del siglo V. La iglesia siempre ha estado reproduciendo o más bien produciendo la palabra de Dios, copias y copias de la palabra de Dios. La iglesia nunca ha tenido como propósito ocultar la palabra de Dios o mantener a los cristianos en ignorancia. Esa es la razón por la que, mira, hay gente,
ahorita mientras estamos aquí, que no sabe leer. Hay gente que no sabe leer y son católicos. Hay católicos que no saben leer y que obviamente nunca han tenido la oportunidad de ellos directamente leer las palabras de la Biblia. Sin embargo, ellos conocen la doctrina. Estoy hablando de católicos practicantes. Y la pregunta que uno debería hacerse es, ¿cómo es que saben la doctrina si no pueden leer? La respuesta es sencilla, porque la iglesia se las enseñó. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, mi abuelo no sabía leer, pero mi abuelo sabía muchas cosas de la fe cristiana. ¿Cómo lo saben? Porque la iglesia se los enseñó. Es lo que se llama la doctrina. ¿Cuántos no han escuchado esa expresión, la doctrina? De niño yo siempre escuchaba eso, vamos a la doctrina, fuimos a la doctrina. Cuando yo fui a la doctrina, el catecismo, la iglesia siempre ha enseñado la palabra de Dios. Ahora, lo que sí prohibía y todavía sigue prohibiendo es la interpretación privada. Eso sí lo prohibía, sí lo prohíbe y sí lo va a seguir prohibiendo. La iglesia está en contra de la interpretación privada de la Biblia. Es decir, la interpretación privada es ignorar lo que la iglesia enseña y uno mismo sacar sus propias interpretaciones, sus propias doctrinas, sus propias conclusiones. Eso es la interpretación privada. Precisamente eso es lo que estaban haciendo los que estaban enseñando doctrinas falsas que San Pablo le pidió a Timoteo: te dejé en Éfeso para que les ordenes a ciertas personas que dejen de enseñar falsas doctrinas. ¿Ok? Pues en el tiempo de hoy sigue sucediendo. La interpretación privada no ha perdido su popularidad. Tiene muchos adeptos. De hecho, creo que ahora más que nunca, sobre todo en los países protestantes, particularmente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tienes miles y miles de diferentes grupos que no están asociados entre sí, que creen cosas que se contradicen los unos a los otros. Son los llamados grupos evangélicos. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible que surgieron tantos grupos? La respuesta es gracias a la interpretación privada, que eso es lo que sí prohíbe la iglesia. Entonces, por un lado, lo que sí la iglesia debe esforzarse más y más, y cuando digo la iglesia no me refiero solo a los obispos y a los sacerdotes, sino todos nosotros. Todos los católicos sí debemos de esforzarnos más y más por enseñar la Biblia a la luz del magisterio, a la luz de la tradición apostólica, a la luz de lo que enseña la iglesia, pero nos debemos de esforzar por enseñársela a nuestros hermanos, al pueblo de Dios. Sí es cierto que sí necesitamos hacer un mejor trabajo, pero por otro lado, lo que no es cierto y no vamos a permitir es la interpretación a la manera protestante, la interpretación privada, donde cada quien cree lo que se le antoja. Por eso es que en el mundo protestante, cada maestro famoso tiene su Biblia de estudio. No sé si había notado eso. En el mundo católico eso no se usa. Hay Biblias de estudio, pero no se usa eso como a la manera protestante, que cada maestro que es famoso y popular tiene su propia Biblia de estudio. Y si tú vas a las notas, te das cuenta que se contradicen los unos a los otros. Entonces, volviendo a la pregunta de nuestro hermano Marco, que bueno, felicidades, bienvenido. Marco aquí nos dice que él fue mormón por 40 años y ya ha regresado. Bienvenido, Marco. Dios te bendiga, qué bueno que estás de regreso. Pero su esposa aún tiene dudas y ella todavía no es católica. Y ella le dice esto, ¿no? Que lo ha escuchado repetir seguramente muchas veces, que por qué la iglesia prohibió leer la Biblia. Y la respuesta es que no lo prohibió. Lo que sí prohibió es la interpretación privada. Lo que pasa, hermanos, es que los protestantes promueven las historias de ciertos hombres que fueron rebeldes y que en contra de la iglesia promovían sus interpretaciones privadas y ellos hacían sus propias traducciones. Y la iglesia prohibía esas traducciones no porque quisiera prohibir la palabra de Dios, sino que prohibía ciertas traducciones porque tenían errores, tenían herejías y aparte promovían interpretación privada. Eso es la razón por la que de repente uno lee historias como la de John Wycliffe, incluso diferentes, ¿no? Diferentes personas que tradujeron la Biblia ellos mismos con sus propios criterios. Y eso es lo que la iglesia no permitía. Y hasta el día de hoy, si yo como católico
quiero hacer mi propia traducción con mis propias notas y desviándome de lo que enseña la iglesia me lo va a prohibir. Y la iglesia va a sacar de las librerías inmediatamente, no va a permitir que yo esté repartiendo mi literatura. Entonces, esa es la razón. A grandes rasgos, ¿no? Podemos ver, pudiéramos meternos más a fondo, ¿no? Pero a grandes rasgos eso sería. Siguiente pregunta. Dice, usted menciona en uno de sus videos que San Agustín dice que es absurdo o tonto lo que hacían los maniqueos de atacar a la iglesia con el mismo libro de la iglesia, o sea, con la Biblia. Pero ¿no fue San Agustín uno de los que ayudó a hacer la Biblia? ¿Cuándo fue hecha la Biblia? Mi duda es la cronología entre la conversión de San Agustín y los ataques hacia la Iglesia Católica por parte de los maniqueos usando la Biblia. ¿Acaso ya había Biblia? Helmut. Bueno, gracias por tu pregunta, Helmut. De hecho, creo que el video al que se está refiriendo Helmut lo tengo por aquí. Lo voy a... Déjenme ver, permítame un momento. Vamos a ver si lo encuentro. Un momento, por favor. A ver, me dicen si lo escuchan. Si no lo escuchan, pues San Agustín dijo, si no fuera por la autoridad de la Iglesia Según yo, sí lo Católica, tienen que escuchar. yo no creería. ¿Y sabes por qué dijo él? Lo voy a regresar. San Agustín dijo, si no fuera por la autoridad de la Iglesia Católica, yo no creería. ¿Y sabes por qué dijo él eso? Porque cuando él estaba con los maniqueos, que era otra herejía cristiana, cuando él estaba con los maniqueos usaban versículos de la Biblia para atacar a la iglesia. Hasta que él se dio cuenta que era algo ridículo y algo sin sentido. Un día él se quedó pensando y dice, a ver, me están diciendo los maniqueos que la iglesia es falsa por esto, por esto, por esto y por esto, y utilizan versículos de la Biblia católica para tratar de demostrarme que la iglesia católica es falsa y que no debo de creer en ella. Y San Agustín dijo, pero entonces tampoco debería de creer en esos versículos porque vienen de este libro, que es un libro católico. Que dicho sea de paso, ahí está la prueba. En los primeros siglos siempre se sabía que la Biblia era una Biblia, era un libro católico, una Biblia católica. Entonces San Agustín dijo, no tiene sentido. ¿Cómo quieres que deje de creer en una iglesia y al mismo tiempo quieres usar el libro de esa iglesia para atacar a esa iglesia? Y San Agustín dijo, esto es tonto. Bueno, espero que lo hayan podido escuchar. En ese video, esa es a la pregunta que se está refiriendo aquí nuestro amigo. La pregunta que nos hizo. Dice, usted menciona en uno de sus videos que San Agustín dice que es absurdo o tonto lo que hacían los maniqueos de atacar a la iglesia con el mismo libro de la iglesia, es decir, con la Biblia. Pero ¿no fue San Agustín uno de los que ayudó a hacer la Biblia? ¿Cuándo fue hecha la Biblia? Mi duda es la cronología entre la conversión de San Agustín y los ataques hacia la Iglesia Católica por parte de los maniqueos usando la Biblia. ¿Acaso ya había Biblia? Y esa pregunta la hace Helmut. Bueno, Helmut, la respuesta es sí, ya había Biblia. Los escritos, los manuscritos que conforman la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, ya estaban. Sabemos que fueron escritos todos en el primer siglo. Un par de aclaraciones aquí, ¿no? Tal vez aquí, Helmut, me imagino que estás confundiendo a San Agustín con San Jerónimo, que fueron más o menos contemporáneos, pero no son la misma persona. El que fue comisionado por el Papa Dámaso para hacer una nueva traducción de la Biblia completa al latín fue San Jerónimo. Fue Jerónimo, San Jerónimo, ¿ok? No San Agustín. Ahora, aquí también nos pregunta Helmut sobre la cronología. Bueno, San Agustín se convirtió aproximadamente en el año 385, ¿ok? Aproximadamente en el año 385. El canon de la Biblia ya se había definido con la aprobación del Papa en el año 382,
¿ok? Eso es con los decretos del sínodo o concilio de Roma. El concilio de Roma, que algunos lo llaman el sínodo porque no fue ecuménico, pero al final es un sínodo, es un concilio. Antes se usaba la palabra de manera intercambiable. En el concilio de Roma, que fue un concilio regional, fue donde se dio la lista definitiva. En otros concilios anteriores ya se había dado la misma lista, pero fue hasta el de Roma cuando finalmente el Papa dio su aprobación. Se le enviaron los resultados al Papa y el Papa los confirmó, los aprobó. Y aunque fue regional, cuando el Papa aprueba algo, sobre todo en una doctrina tan esencial como lo es la doctrina de la Sagrada Escritura, ¿cuál es la Sagrada Escritura? ¿Cuántos libros hay en la Sagrada Escritura? Entonces el Papa lo aprobó, ¿ok? Entonces algunos quieren usar el argumento de que como no fue un concilio ecuménico, no cuenta, lo cual es falso. Esa es una falsa premisa, porque la pregunta no es si fue regional o fue ecuménico. La pregunta es, ¿recibió aprobación papal? ¿Sí o no? ¿Ok? Si la respuesta es no, aunque se tratase de un decreto de un concilio ecuménico, si ese decreto no recibió aprobación papal, no cuenta. No cuenta como algo válido para toda la iglesia. Entonces la pregunta no fue si fue un concilio regional o un concilio universal, ecuménico. No, la pregunta es, ¿recibió aprobación papal sí o no? La respuesta es sí. Y esto fue finalmente en el concilio de Roma en el 382. Ahora, cuando Agustín se convierte, el canon ya estaba definido de manera dogmática, de manera infalible, ¿ok? Ahora, aún antes de que se definiera el canon, para los que no saben, el canon se refiere a cuántos libros hay en la Biblia. Sabemos que hay 73. Ahora, nosotros sabemos que la Biblia protestante le quitaron 7 libros y por eso solo tiene 66. Ellos no tienen derecho a hacer lo que hicieron, de sacarle libros. De hecho, Lutero quería sacarle más todavía. Lutero le intentó sacar otros 4 libros más. Lutero propuso una Biblia de 62 libros. Entonces, la Biblia verdadera para Lutero era una Biblia todavía más pequeña que la actual de los protestantes. La Biblia de Lutero era una Biblia de 62 libros. Porque aparte de los 7 del Antiguo Testamento que le quitó, él también rechazó la inspiración divina de Judas, Hebreos, de Santiago y del Apocalipsis, si mi memoria no me falla. 4 libros rechazó. Pero bueno, entonces, volviendo a la pregunta de Helmut sobre la cronología y sobre mi comentario que yo hacía, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Dice sobre qué no se supone que Agustín fue el que ayudó a hacer la Biblia. No fue San Agustín, Helmut, tal vez te confundiste, hermano. Ahí es San Jerónimo. Y sobre la cronología, sí, cuando Agustín se convierte, cuando él entra a la Iglesia Católica, eso fue hasta alrededor del año 385. Ya el canon de la Biblia ya estaba bien definido y la Biblia obviamente ya tenía más de 3 siglos en existencia. Entonces, no hay que confundir. Una cosa es decir que en el Concilio de Roma, en el 382, se definió de manera dogmática la lista oficial de los libros. A eso nos referimos, hermanos, cuando hablamos del canon. El canon de la Biblia es la lista oficial de libros inspirados que deben pertenecer a la Biblia. Para cuando San Agustín se convierte, ya el canon estaba bien definido, la lista oficial estaba bien definida. Y la Biblia obviamente pues ya tenía, el Nuevo Testamento ya tenía 300 años en circulación. ¿Ok? Entonces no hay que confundirnos. La Biblia no empezó a existir hasta el 382. La Biblia ya existía, pero fue hasta el 382 que de manera definitiva se puso fin a algunas controversias porque había ciertas iglesias que rechazaban ciertos libros y había otras iglesias que proponían otros libros adicionales que no los tenemos en el Nuevo Testamento. Como algunos decían que la carta de Clemente debería ser parte del Nuevo Testamento. Algunos otros decían que el Pastor de Hermas, que es otro libro, que el Pastor de Hermas debería pertenecer al Nuevo Testamento. Algunos rechazaban la segunda carta de Pedro. Algunos, al igual que Martín Lutero, también rechazaban Apocalipsis. Algunos otros dudaban de la carta a los Hebreos. Entonces, para poner final a estas controversias, por eso se
se tuvo que hacer un canon, una lista oficial. Entonces, cuando Agustín se convierte, la Biblia ya estaba y el canon ya se había dado. Y también algo importante, que creo que también Helmut, me imagino que es lo que tiene en mente. Como nosotros sabemos que la Vulgata, fue publicada, por decirlo así, si mi memoria no me falla, en el 405, me imagino que Helmut a decir, espérate, si la Vulgata fue hasta el 405 y Agustín se convierte antes, entonces, ¿de qué Biblia está hablando José? Entonces, aquí hay que distinguir, ¿ok? Antes de la Vulgata ya había diferentes traducciones de la Biblia. Por ejemplo, antes de la Vulgata latina había traducciones al latín. Es lo que se conoce como la Vetus. Vetus latina. Si tú preguntas, ¿qué es Vetus latina? Son diferentes traducciones que había que tenían variaciones entre ellas. Y por eso fue que la iglesia dijo, vamos a juntarlas todas y vamos a tener una sola. Y de ahí nace la Vulgata latina, ¿ok? Pero antes de la Vulgata latina de Jerónimo en el 405, ya había diferentes traducciones. La Vetus, estaba también la Biblia Peshitta, que es en arameo siriaco, que viene del siglo II. Está también la Biblia griega. Había una Biblia griega que tenía la Septuaginta en el Antiguo Testamento y tenía la traducción griega del Nuevo Testamento. Eso es lo que se cree que está representado en el llamado Códice Sinaítico. Para no complicarlos con muchos nombres, hermanos, viene del Concilio de Nicea, cuando el emperador Constantino, él ya comenzaba a favorecer el cristianismo. Él dio la autorización para que se produjeran 50 Biblias y se repartieran a las principales sedes del cristianismo. ¿Ok? Se cree que una de estas Biblias, de las famosas Biblias de Constantino, algunos así le llaman la Biblia de Constantino, de esa que era en griego, todo era en griego. De esa Biblia griega, es lo que se conoce como el Códice Sinaítico. Y estaba en griego. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Todas estas Biblias, la Peshitta, la Vetus latina, la Biblia de Constantino y otras más, ya existían y estaban en circulación antes de la Vulgata latina, en el año 405. Entonces, estoy solamente tratando de dar respuesta a lo que pregunta Helmut sobre esto, ¿no? Entonces, el que ayudó con la traducción no fue San Agustín, fue San Jerónimo. Y cuando Agustín se convierte, ya estaba el canon definido, ya había diferentes traducciones de la Biblia. Y en cuanto a lo que Agustín dijo, de que una de las cosas que a él le llamó la atención es que él pertenecía a los maniqueos, para los que no saben. San Agustín era parte de la secta de los maniqueos, que también salieron de la iglesia, pero se desviaron y comenzaron a sacar sus propias doctrinas. Pero a él le llamó la atención que ellos mismos, porque él era un maniqueo, ellos mismos estaban utilizando versículos de la Biblia, pasajes de la Biblia, para demostrar que la Iglesia Católica estaba en error y que no era confiable. Hasta que un día San Agustín dijo, ¿cómo es posible que yo esté utilizando un libro de una iglesia no confiable para tratar de demostrar que ellos están en error? En otras palabras, si la iglesia no es confiable, ¿qué me hace pensar que el libro de la iglesia es confiable? No sé si queda claro. O sea, la iglesia nos entregó este libro. Entonces imagínense que alguien recibe el libro que es la Biblia, ¿ok? Porque no cayó del cielo. Es palabra de Dios, pero escrita por hombres de la iglesia movidos por el Espíritu de Dios. Entonces la Biblia nos entrega este libro, la Biblia, nos lo entrega. Entonces, ¿cómo voy a recibirlo yo? Y después voy a decir que la iglesia que me dio la Biblia no es confiable y voy a utilizar el mismo libro que ella me dio. En otras palabras, si no confío en la mamá, tampoco voy a confiar en la hija, porque la Biblia fue producida en el seno de la iglesia. Entonces a Agustín eso le llamó la atención y dijo eso es absurdo, y sus ojos
sus ojos se comenzaron a abrir. Eso lo pueden encontrar en las confesiones. O sea, si tú compras las confesiones, tú vas a encontrar cómo San Agustín dice esto. Déjame ver si incluso a ver si lo tengo aquí. Voy a leer en el capítulo 4 del libro sexto de las confesiones. Dice: no sabiendo pues en qué forma subsistía esta imagen tuya, le dice Agustina al Señor. Dice, hubiera debido llamar a la puerta y proponer que me dijese cómo había que creer, en lugar de insultar y de objetar. Está hablando cómo él insultaba y él contradecía, objetaba en contra de la iglesia, fíjense. Dice, en lugar de insultar y de objetar, como si fuese tal cosa lo que se creía. Dice, y tanto más agudamente me roía las entrañas el afán de saber qué retener de cierto. O sea, él está hablando de una confusión que empezó a tener. Dice, cuanto más me avergonzaba de haber vivido tanto tiempo engañado y burlado con la promesa de la certidumbre y haber pregonado con pueril error y animosidad como ciertas tantas cosas inciertas. O sea, él dice, me avergüenzo de haber predicado tantas cosas falsas y contradecido a la iglesia. Vean lo que dice aquí. Dice que eran falsas. Dice, lo vi con claridad más adelante. Era cierto. Dice, era cierto, no obstante, que había cosas inciertas y un día las había tenido yo por ciertas. Cuando con ciega confianza acusaba a la... Fíjense lo que dice aquí. Más claro ni el agua. Repito, libro sexto, capítulo 4. Fíjense lo que dice San Agustín. Cuando con ciega confianza acusaba a tu iglesia católica, que si no era aún evidente que ella enseñaba la verdad, al menos no enseñaba aquellas cosas de que severamente yo la acusaba. Fíjense nada más. Aquí él está confesando, yo acusaba a la iglesia católica de cosas que no eran verdad. Y yo la acusaba. Y bueno, puedo seguir leyendo, pero es en este pasaje donde Agustín dice que los maniqueos, que era la secta a la que él pertenecía, utilizaban pasajes de la Biblia para decir que la iglesia enseñaba mentiras y que no era confiable. Pero él decía, pero entonces si la iglesia no es confiable, ¿por qué voy a imaginarme que el libro de la iglesia sí es confiable? O sea, no tiene sentido. Todo esto desde un punto de vista humano, porque ya sabemos que este libro es de inspiración divina. Es la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Pero debemos usar el sentido común. Entonces, cuando alguien te quiere decir que no confíes en la iglesia católica, lo lógico, lo común, lo que sería consistente es, pues tampoco creas en la Biblia, porque la Biblia no cayó del cielo. La Biblia te la entregó la iglesia católica. Le duela a quien le duela, y con todo respeto y con toda caridad, pero lo debo decir. Bueno, ya me alargué bastante, pero creo yo que ameritaba una buena respuesta. Continuamos aquí con la siguiente. En Romanos 3:23 se nos enseña que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo aplicamos esto a la bendita Madre María? Yo no soy católico, pero creo que ella fue consagrada por Dios antes de nacer. Gracias por su respuesta, Percy. Bueno, Percy, muy buena pregunta. De hecho, yo también me hacía esta pregunta cuando no era católico, en mi tiempo de protestante, cuando estaba yo investigando el catolicismo. Yo decía, pero ¿cómo María va a ser sin pecado? ¿Cómo va a ser inmaculada sin pecado? Si la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, separados, fuera de la gloria de Dios. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Si vamos a ser consistentes en nuestra aplicación de este pasaje y vamos a decir que no es posible que Dios le haya dado la gracia a la Virgen María de ser concebida sin pecado y la impecabilidad de que ella no cometió pecado. Si vamos a decir que eso es imposible por causa de este pasaje que dice que todos han pecado, y hay quienes dicen todos significa todos, eso incluye también a la Virgen María. Bueno, si vamos a ser consistentes con eso de que todos significa todos, ¿saben a dónde vamos a llegar?
Si vamos a ser consistentes, si vamos a decir, no, Romanos 3:23 dice que todos, y todos incluye aún a la Virgen María. Entonces ella no pudo haber sido sin pecado, porque la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todo significa todos, entonces, ¿qué vas a hacer con Jesucristo? Porque nuestro Señor Jesucristo, que fue verdadero hombre, Él no pecó. Y si vamos a usar la lógica protestante de que todo significa todos, entonces tendríamos necesariamente que incluir a todos los hombres. Y eso incluye o incluiría a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, obviamente no podemos hacer eso, al menos que nos querramos convertir en blasfemos y en herejes. No podemos caer en ese error. No podemos decir que el Señor Jesucristo también pecó, porque Romanos 3:23 dice que todos, y todos significa todos, y todos pecaron. Entonces, la respuesta debe ser otra. Cuando la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, está hablando de una manera general, pero no significa que no haya excepciones. ¿Han escuchado el dicho que dice que toda regla tiene excepción? Y eso es verdad casi en todo. No todo, obviamente, no todo. Pero muchas cosas sí son así. Hay reglas, pero hay excepciones. Entonces, cuando la Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sí hay excepciones. Porque si vamos a decir que no hay excepciones, entonces ¿qué hacemos con nuestro Señor Jesucristo? ¿Ok? Por ejemplo, Romanos 6:23. Romanos 6:23, ¿qué dice? Romanos 6:23 dice, lo voy a leer. Nos habla de por cuanto todos pecaron. Dice, la paga del pecado es muerte. Miren, aquí está. No quiero decirlo en memoria. No me quiero equivocar más bien. Pero miren, Romanos 6:23. En Romanos 6:23 dice esto. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Entonces uno puede decir lo mismo. Mira, la paga del pecado es muerte. Entonces la universalidad del pecado nos habla de la universalidad de la muerte. En otras palabras, la prueba de que todos han pecado es que todos se mueren. ¿Ok? Lo voy a repetir. La prueba de que todos son pecadores es... La prueba de que todos son pecadores es que todos se mueren. Todos mueren. Todos deben morir. Porque todos son pecadores. ¿Ok? Pero aquí también tenemos que tener cuidado. Porque me vienen a la mente varias personas que sí fueron pecadores, pero que nunca murieron. Entonces, esta regla de que todos los pecadores tienen que morir también tiene excepción. ¿A quién me refiero? Me refiero a Enoc. Fue pecador. Y les pregunto yo, ¿Enoc murió? No, no murió. Dios se lo llevó. ¿Ok? ¿Y qué decir de Elías? ¿Elías fue pecador? Sí, también fue pecador. ¿Y Elías murió? La respuesta es no, no murió. ¿Pero qué no dice aquí? ¿Qué no dice aquí que todos los pecadores deben morir porque la paga del pecado es muerte? Sí, pero eso es de manera general. Eso es de manera genérica. Pero sí hay excepciones. Y al menos ya les he mencionado dos excepciones. Una, Elías, y la otra, Enoc. ¿Ok? Ahora, si lo vamos a ver desde otro punto de vista, entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué murió? Él no era pecador. Es cierto que murió por el pecado, pero Él en sí mismo no era pecador. Entonces, debemos de tener cuidado con el literalismo. Algunos le llaman con el biblismo. De querer leer las letras y apagar la mente, cerrarse a todo y nada más decir, no, aquí dice, aquí dice, aquí dice, aquí dice. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Aquí dice que, dice porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Y uno puede decir, ves, aquí dice que todos deben morir porque todos son pecadores, pero no todos han muerto, porque sí hay excepciones. Enoc no murió. Elías no murió y los dos fueron pecadores. Entonces, volviendo a la pregunta, ahora yo estoy respondiendo no tanto a Percy, porque como yo veo aquí en la pregunta que me hace, es una pregunta que le hace con mucho respeto. Yo no estoy creyendo que Percy cree de esta manera. Estoy respondiendo a, más que nada, tengo en mente a los que rechazan de manera tajante el que Dios haya creado de manera inmaculada a María, que María sea sin pecado concebida, que haya sido concebida sin la mancha del pecado original. Entonces,
Yo aquí veo un respeto en Percy haciendo esta pregunta. Dice, incluso le llama la bendita Madre María, que estoy sorprendido porque muchos protestantes ni le llaman bendita. Y es interesante porque eso es una profecía. La profecía dice que todas las generaciones llamarían a la Virgen María bienaventurada, bendita, que es un título de honor. No nomás es una palabra, no, es un título de reverencia, de honor, es una profecía. Y aquí Percy, con justa razón, dice la bendita Madre María. Pero él sí él tiene su pregunta y es una pregunta válida. Entonces él pregunta que cómo se debe entender Romanos 3:23, donde dice que todos han pecado a la luz de lo que enseña la Iglesia Católica sobre la Virgen María, que fue sin pecado. Entonces la respuesta es entendiendo que hay excepciones y esta excepción Dios la hizo porque ella iba a llevar en su vientre a la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Ok? Si el arca del pacto en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, fue hecha de materiales puros, de oro refinado, puro, todo era el arca de la alianza, para que se den cuenta qué tan pura era, nadie la podía tocar. Y de hecho, una persona, o sea, nadie que no estuviera autorizado. Los sacerdotes, los encargados, ellos sí. Pero otra persona que no estuviera ritualmente purificada, que no estuviera autorizada, no podían tocar el arca. Uno la tocó por accidente intentando hacer algo bueno, la tocó y esta persona murió. Entonces, si el arca, hermanos, de la antigua alianza en tiempos del Antiguo Testamento, si el arca era algo sagrado, algo puro, porque adentro tenía la palabra de Dios, adentro tenía la vara de Aarón que representa el sacerdocio, adentro tenía el maná, el pan del cielo. Cuanto más la Virgen María, que en ella llevó la palabra de Dios, el logos, el verbo, en su vientre. En ella llevaba al sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En su vientre llevaba al pan que descendió del cielo, al pan verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tanta reverencia se le daba al arca de la antigua alianza, cuanta más reverencia debiéramos nosotros darle al arca de la nueva alianza, como la llamaron los discípulos de los apóstoles. Los discípulos de los apóstoles le dieron ese título a la Virgen María, el arca del nuevo pacto, el arca de la nueva alianza, porque en su seno, en su vientre, ella llevó a la palabra de Dios encarnada, al sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y al pan que desciende del cielo. Entonces, por eso Dios le concedió esta gracia, este privilegio, este honor, para exaltar, no exaltarse a sí misma, no, sino para exaltar a nuestro Señor Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes, todo es para darle la mayor honra y gloria a nuestro Señor. Y ella lo hizo. Ella se consideró a sí misma como una sierva, como una esclava. No porque fuera pecadora, no porque no fuera verdad que Dios la santificó a ella. No, sino porque ella es una criatura. Y ella estaba rindiendo adoración a la Santísima Trinidad, como lo sigue haciendo. María es una criatura muy especial porque Dios la bendijo con gracias que a nadie más ha bendecido. Pero ella, como criatura, ella es una adoradora del Dios verdadero, de la Santísima Trinidad. Entonces, es una excepción. ¿Cómo debo entender la enseñanza de la Iglesia sobre la Virgen María de que fue concebida sin pecado? ¿Cómo debo entender esto a la luz de Romanos 3:23, que dice que cuando todos pecaron y están destituidos, es que debemos de entender que hay excepciones? Por ejemplo, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero no todos los pecadores han muerto. Elías y Enoc fueron pecadores y no se murieron. Entonces, hay excepciones. Ahora, ¿cuáles son esas excepciones? Por eso debemos prestar oído a lo que enseña la Iglesia Católica. Y no a lo que a una persona se le ocurre gritar en una esquina. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, estas son las respuestas a estas preguntas. Parece que ya las respondimos. Número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Y parece que tengo otras más por aquí. Permítame tomar un poco de agua.
Muy bien, aquí parece que tengo otras preguntas, hermanos. Tengo aquí Giovanna Reyes. Buenas tardes. Mi pregunta es si las personas que pagamos renta y con la situación de ahora se va a ver difícil, ¿nos quedaremos en la calle? No creo. La mayoría de las personas, los dueños de las casas, las asociaciones de apartamentos y todo esto, están dando ahorita, lo que le llaman, se me está escapando la palabra, están dando un periodo de gracia. Un periodo de gracia significa que te van a esperar hasta que regreses al trabajo sin cobrarte intereses, sin cobrarte nada por el retraso. Incluso algunos están dando descuentos dependiendo. Dependiendo, algunos pertenecen a ciertos programas donde reciben un apoyo del gobierno. Entonces, no quedarían en la calle, porque lo más importante son las personas y los gobiernos están tratando de hacer eso, de proteger no solo a las personas, no solo de no contagiarse, sino ver que esta crisis económica que pudiera venir no vaya a dejar en la calle a nadie. Entonces, no, aparte de que, Giovanna, si tú tienes tu confianza puesta en el Señor ha prometido que nada te faltará. Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Ok? Entonces, estate tranquila, Dios está contigo. Ahora, si tu respuesta es no, pues no estoy siguiendo a Dios, no soy creyente, entonces yo creo que Dios te está llamando. Dios te está llamando. Ok, siguiente. Monaguillo Félix. Mi pregunta es sobre si la Iglesia Católica tiene paganismo, la cuaresma, etcétera. La respuesta, Monaguillo Félix, es que no. Esta idea de que la Iglesia tiene paganismo es una teoría inventada por algunos grupos radicales protestantes. Gracias a Dios, no todos los protestantes creen esto. Es algo que sí debemos de tener bien presente, hermanos. Muchas veces los pintamos a los protestantes a todos con la brocha gorda y a todos les damos igual. Pero no todos creen las mismas cosas. Hay muchos protestantes que no creen esto, pero hay ciertos grupos bien radicales que creen cada cosa que uno se queda con la boca abierta, ¿no? Uno se queda así como que, les iba a decir así como que, ¿what? Pero no lo voy a decir. No, es que hay una teoría que dicen que cuando el Imperio Romano, favoreció al cristianismo, le dio el privilegio, porque antes el Imperio Romano le daba el privilegio a las religiones paganas, al politeísmo, sacrificaban a dioses falsos y todo esto. Pero fíjense, en lugar de que celebremos que gracias a Dios, eso sería un milagro que ocurriera ahorita en un país de nuestros tiempos. En lugar de que lo veamos como algo bueno, quienes lo quieren ver como algo malo. Oh, no, miren, el Imperio Romano le dio el privilegio al cristianismo y en lugar de que celebren y en lugar de darle gracias a Dios, como lo hicieron muchos creyentes en su tiempo, eso fue motivo de alegría, no fue motivo de andar inventando cosas. En lugar de darle la gloria a Dios y reconocer que fue algo bueno porque se acabó la persecución y el cristianismo floreció. No, hay quienes quieren inventar teorías diciendo que no, que fue ahí cuando el paganismo se infiltró y cuando el paganismo se infiltró en el cristianismo, es de ahí que nacen los sacramentos y la veneración de las imágenes y todas las cosas que son propiamente católicas. Pero eso es falso, no hay pruebas. Miren, hermanos, en el tiempo en que sucedió esto, que el imperio favoreció a la religión cristiana, al cristianismo, a la iglesia, en ese tiempo era cuando estaban los más tremendos defensores de la fe. En ese tiempo estaba San Atanasio, en ese tiempo estaba San Crisóstomo, San Agustín, tremendos leones defensores de la fe. La pregunta es, si esa teoría fuera verdad, de que cuando Constantino le dio el privilegio al cristianismo, si fuera verdad que se infiltró todo el paganismo y que se metieron las doctrinas de los sacramentos y como ellos les llaman, las doctrinas falsas del catolicismo, la pregunta que yo te hago a ti que crees en esa teoría es la siguiente. ¿Por qué nadie dijo nada? Porque esos grandes defensores celosos de la sana doctrina, como San Agustín, San Crisóstomo,
San Atanasio y muchos otros más que no estoy mencionando, porque nadie dijo nada. Porque sí tenemos noticia, tenemos escritos, tenemos información. Tenemos información de las herejías que se intentaron infiltrar, como el pelagianismo, como el arrianismo, como eso fue antes, ¿no? Los donatistas. Tenemos muchas herejías, hermanos, que se intentaron infiltrar y rápido salieron todos los leones, los grandes defensores de la fe cristiana, de la fe católica. Rápido salieron, hermanos, a defender y escribieron. Y tenemos aquí la información. Pero la pregunta es, si es cierto lo que dicen algunos, que se infiltró el paganismo, la pregunta que yo hago, ¿y dónde están los grandes apologistas y defensores de la fe? ¿Dónde escribieron? ¿Dónde tenemos la documentación de que se infiltraron los sacramentos y que se infiltraron la veneración a las imágenes y que todo eso es falso y que todo eso es pagano? No hay. Agustino escribió sobre ese tema. San Jerónimo no escribió sobre ese tema. San Crisóstomo no escribió sobre ese tema. San Atanasio no escribió sobre ese tema. Ninguno de los tremendos defensores de la fe cristiana, de la fe católica, nadie dijo nada de eso. ¿Por qué? Pues porque no existió. Así de sencillo. Seguimos. Iván Munguía pregunta por qué hay diferentes opiniones en la iglesia sobre la Gran Ramera. Unos dicen que es Roma imperial y otros Jerusalén. ¿Cuál de ellas es? Bueno, es que ahí es donde entra lo que se dice, no es lo uno o lo otro, sino son las dos cosas. La Roma imperial es la que gobernaba la que estaba sentada sobre los mares, sobre los océanos, que representan a los pueblos, a las naciones, ¿ok? Y estamos hablando del mundo de la Biblia, porque yo sé que también existía China y el sur de África y todo eso, pero en el mundo de la Biblia, el imperio que gobernaba y que tenía control sobre el pueblo de Dios, se le identificaba como Babilonia. Eso viene desde tiempos del Antiguo Testamento, cuando en el siglo VI antes de Cristo, el pueblo de Dios, la nación de Israel, fue invadida y fue oprimida por el imperio babilónico. Después de esa gran invasión que fue terrible, porque destruyeron el templo, quemaron la ciudad, mataron a sus jóvenes, fue algo horrible que marcó la existencia del pueblo judío. Después de ese tiempo, a cualquier otro poder opresor que era el gran imperio, se le daba ese apodo. Ahora, no ha habido otro poder tan opresor y tan fuerte y tan poderoso como lo fue el Imperio Romano. Ellos por excelencia recibieron esta etiqueta, este apodo, ¿ok? La Gran Babilonia, la Gran Ramera. La Gran Ramera en oposición a la Virgen, que siempre había representado al pueblo de Israel. La mujer pura que se guarda sin mancha. La mujer pura que un día se va a unir a su esposo, al Señor Dios. Y tienes a otra nación, que es un imperio, más que una nación, es un gran imperio, una nación que no es pueblo de Dios, que no es pura, que no es una virgen, sino es todo lo contrario de una virgen, una ramera. ¿Ok? Entonces, por eso se le da esta etiqueta a esta gran nación, a este gran imperio, el Imperio Romano, que permitía y practicaba la idolatría a más no poder. ¿Ok? Entonces, por eso se le llama la Gran Babilonia. Ahora, en cuanto a lo que preguntaba aquí Iván Munguía, que algunos también han señalado incluso a Jerusalén, es porque hay un pasaje en el libro del Apocalipsis donde se habla de Egipto, creo que dice Sodoma y Egipto. ¿Ok? Hablando de Sodoma y Egipto, que también representaban no solamente a Babilonia, los judíos siempre tenían palabras claves. Los judíos en su cultura siempre se han caracterizado por tener conceptos clave. ¿Ok? Y no solamente Babilonia era un concepto clave para identificar un poder malvado, sino también tenían otras palabras como Egipto. Por eso muchas veces se dice, ya se fue a Egipto, o sea, se fue al mundo, se fue al pecado, se fue a lo malo. Tenían Egipto y también tenían Sodoma. ¿Ok? Que las dos, tanto Egipto como Sodoma, recibieron el juicio divino. ¿Ok? Ahora, se dice que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en Sodoma y en Egipto.
Y uno puede rascarse la cabeza y decir, ¿en Sodoma y en Egipto? No, Jesús fue crucificado en Jerusalén, en las afueras de la ciudad, no en Sodoma ni en Egipto. La respuesta es porque Jerusalén, el pueblo de Dios, la ciudad, el centro, la capital del pueblo de Dios, mató al Señor Jesucristo, rechazó al Señor Jesucristo. ¿Ok? Y por eso se dice que el Señor Jesucristo murió en Sodoma y en Egipto. En otras palabras, en Jerusalén. Entonces, la que se supone que tendría que haber recibido al esposo, la que se supone que tendría que haber sido una virgen preparada con sus vestiduras blancas, se convirtió en alguien que rechazó al Señor. Mancharon sus vestidos, se corrompieron. ¿Ok? Y en ese sentido, se puede decir que Jerusalén es Sodoma y es Egipto, y por extensión también a quienes han utilizado la palabra Babilonia para Jerusalén, en otras palabras, Jerusalén, la que tendría que haber sido pura, se corrompió, se prostituyó y le dio la espalda al Señor. Entonces, no quiero estirar demasiado la analogía, pero lo que sí puedo decir es que la Biblia sí designa Sodoma y Egipto para la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Que es la capital, que representa al pueblo judío. Y dice que ahí murió el Señor. Entonces, ¿pero qué no murió Jerusalén? Sí, pero se está usando las palabras en un sentido alegórico. Sodoma y Egipto, Jerusalén. Entonces, por extensión, también se puede aplicar Babilonia. Esa es la razón por la cual algunos teólogos también le aplican la etiqueta de Babilonia a Jerusalén. Ok, parece que tengo muchas preguntas, hermanos. Tiempo es lo que falta, ¿no? Dice, Milagros Morales, ¿cómo se rebate el tema del purgatorio y cómo se puede explicar que sí están los libros deuterocanónicos? Wow, los dos son temas grandes. El purgatorio significa purificación. Y hay quienes quieren utilizar la lógica, mira, Cristo es el sacrificio perfecto, derramó su sangre por nuestros pecados, murió en la cruz. Entonces, si tú crees en el purgatorio, significa que estás diciendo que Cristo, su sacrificio no fue suficiente, no fue perfecto, lo cual es una falsa premisa. Cuando alguien hace una afirmación de ese tipo, es cuando decimos que la misma pregunta es falsa. Están tratando de dar por sentado algo que no es. Están afirmando. O sea, es cuando te hacen una pregunta, pero se están brincando un primer paso. Ellos ya están asumiendo algo. Entonces ellos están asumiendo que como el sacrificio de Cristo es perfecto y es suficiente, entonces ya no hay nada más que hacer. Yo pudiera usar esa lógica y decir, pues entonces nadie se va a ir al infierno, porque el sacrificio de Cristo es suficiente, es perfecto, y por lo tanto nadie debería de ir al infierno, y nadie va a ir al infierno, porque el sacrificio de Cristo es perfecto y es suficiente. La respuesta es no. Sí habrá quienes irán a la condenación eterna, no porque el sacrificio de Cristo no sea perfecto o no sea suficiente, sino porque es necesario que estas personas reciban el Evangelio, se arrepientan de sus pecados. Ahora, en cuanto al purgatorio es algo similar. El sacrificio de Cristo es perfecto y es suficiente. Sin embargo, hay personas que no irán inmediatamente a la presencia de Dios hasta que no sean del todo purificados, hasta que no incluso reciban el castigo temporal por los pecados que ya les fueron perdonados, pero aún hay consecuencias. Por ejemplo, miren, nosotros leemos en la historia de David en el Antiguo Testamento que David cometió unos pecados muy graves, adulterio y asesinato. Son graves. Ahora, nosotros sabemos que Dios sí perdonó a David. Y David escribió el Salmo 51, un salmo hermoso. Es un salmo, se le conoce como un salmo penitencial. Un salmo de arrepentimiento. ¿Ok? David se arrepintió de todo su corazón. Pero a pesar de que David se arrepintió de todo su corazón y nos dejó un salmo hermoso, el Salmo 51, o en la Vulgata es el Salmo 50. A pesar de todo eso,
David recibió castigo y consecuencias temporales por su pecado. Nosotros lo sabemos. El hijo que le nació, como castigo divino, como consecuencia temporal por su pecado, que aunque ya había sido perdonado, y David ya había escrito el Salmo 51, de todas maneras recibió una pena temporal. De todas maneras le fue necesario ser purificado. ¿Ok? Alguno dirá, bueno, sí, entiendo lo que estás diciendo, pero eso solamente aplica aquí mientras estamos aquí en este mundo terrenal. Cuando uno fallece, ya no. Aquí la pregunta que yo te haría es, ¿dice quién? Ok, porque qué bueno, te felicito que ya agarraste el hilo de lo que estoy hablando. Que David fue perdonado. David fue aceptado por Dios. David se arrepintió. David escribió el Salmo 51. Pero de todas maneras vinieron consecuencias, penas temporales, castigo. Por ese pecado que aunque ya había sido perdonado, de todas maneras vino castigo, vino pena temporal. Ok. Ahora, qué bueno que ya entendiste esto. Pero a ti, o sea, ¿de dónde sacas tú la información que dice que cuando el ser humano muere, ahí acaba todo? Borrón y cuenta nueva. Hay gente que dice, no, ya mejor me muero, dice, sirve que me libro de mis deudas. Gente que debe mucho dinero y que están llenos, como decimos, llenos de drogas, deben dinero por todas partes. Hay gente que dice, no, pues ya mejor me muero. Es más, hay gente que no solamente lo dicen bromeando, hay gente que se quita la vida. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces eso se cree, que uno se muere y ahí se acaba todo. Pero eso no es lo que nos enseña la iglesia. Es ahí donde nos damos cuenta, que la Biblia, siendo revelación divina, siendo palabra de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia no nos da todos los pormenores y todos los detalles de todas las cosas. Es por eso que los católicos no creemos en sola escritura, que si no hay un versículo para cada cosa, para cada doctrina, no lo voy a creer. Eso no es lo que la Iglesia de las Edades ha creído. Así no creemos los católicos. Los católicos creemos que lo que la Iglesia nos enseña, eso es la verdad, porque Cristo la comisionó a la Iglesia para enseñar la verdad y Cristo prometió que el Espíritu Santo la iba a guiar. Hay muchas cosas que no se escribieron en las páginas del Nuevo Testamento, sin embargo, Dios ha guiado a su Iglesia y le ha mostrado y le ha confirmado a su iglesia muchas cosas que no aparecen en un versículo. ¿Ok? Ahora, en la Biblia sí se nos presentan pasajes donde aluden a un lugar, a un tiempo de purificación después de esta vida, después de nuestra muerte. ¿Ok? Lo vemos en el libro de los Macabeos, cuando se habla de unas personas que habían muerto aparentemente habiendo cometido un pecado, y se ofrecen sacrificios y oraciones por las almas de estos judíos, miembros del pueblo de Dios, pero que habían muerto aparentemente con cierto pecado, y se ofrecen unos sacrificios en el templo y oraciones por sus almas. Lo vemos también en diferentes pasajes en el Nuevo Testamento, donde dice que unos se van a salvar, como diríamos en México y en algunos otros países, se van a salvar de panzazo. O sea, apenitas se van a salvar. Pero Pablo utiliza una expresión distinta. Pablo dice, se salvarán así como por fuego. Como quien se salva por fuego. Miren, esto hay quienes no lo aceptan y dicen, no. La salvación así no es. La salvación es algo muy sencillo, muy simple. No lo compliques. San Pedro, el apóstol Pedro, dice algo diferente a ti. El apóstol Pedro dice que si el justo con mucha dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Pero nota la primera parte. Si el justo con dificultad se salva, en unas traducciones dice con mucha dificultad se salva. Entonces eso de que la salvación es algo muy simple y muy sencillito, eso no es así. La Biblia no lo enseña, no sé de dónde lo quieren sacar. Pero el mismo Señor Jesucristo también habló de una cárcel. Obviamente estaba hablando de manera metafórica. Él habla de una cárcel. Dice, es una cárcel en la cual vas a ir y no vas a salir de esa cárcel hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Entonces la pregunta es, ¿cuál cárcel es esa? ¿Es el infierno? La respuesta es no, porque del infierno no sale nadie.
Entonces, ¿de qué cárcel estaba hablando el Señor Jesucristo? Bueno, la iglesia ha enseñado y los padres de la iglesia, que muchos de ellos fueron discípulos de los apóstoles, nos han enseñado que esa es una alusión, es una referencia a este lugar o estado de purificación al cual uno va cuando uno fallece y hay algo que no ha sido purificado. Tú no puedes entrar al cielo de manera expresa inmediatamente cuando hay cosas en tu alma que no han sido purificadas. La Biblia dice que nada inmundo entrará a la presencia de Dios. Y el autor de la carta a los Hebreos dice, buscad la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Ok? Entonces, no te vas a ir inmediatamente al cielo, no, debes de ser purificado. La iglesia no ha definido de manera infalible si el purgatorio es un lugar o es un estado, son las dos cosas. Yo me inclino que son las dos cosas, es un lugar y es un estado. ¿Ok? Pero bueno, no vamos a entrar en esas controversias, pero la iglesia sí enseña de la existencia de un espacio de purificación para el alma antes de poder entrar a la visión beatífica, antes de poder ver a Dios cara a cara y estar en su presencia. Ese es el purgatorio. Entonces, ¿cómo podemos, dice aquí la hermana, cómo podemos refutar a los que contradicen? Es muy sencillo. Yo una vez tuve un diálogo con 7 pastores y ellos me preguntaron, ¿tú crees en el purgatorio? Y yo les respondí que sí. Y se sorprendieron porque les dije, sí, sí creo. Y ustedes también creen. Y se me quedaron viendo, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Dije, sí, ustedes también creen en una especie de purgatorio. Le dije, la diferencia es que la iglesia enseña que esta purificación, porque eso es, purgatorio es purificación. Esta purificación que sucede después de la muerte, la iglesia enseña que puede tomar tiempo dependiendo de la persona. Y los protestantes dicen que cuando uno fallece, tiene que ser purificado para poder entrar al cielo. La diferencia es que los protestantes dicen que esa purificación es inmediata, es instantánea. Eso es algo que la iglesia nunca ha enseñado. La iglesia nunca ha enseñado que esa purificación es inmediata, es instantánea, una vez y para siempre, algo así como la doctrina de la justificación de algunos protestantes que dicen que solamente una vez y ya no hay nada que hacer. No, la iglesia no ha enseñado eso. La iglesia nos enseña que hay diferentes penas en el purgatorio, que son penas temporales, pero sí son penas, y de eso va dependiendo de cómo estás viviendo tu vida, aún como cristiano. Entonces, los protestantes sí creen en la necesidad de ser purificado después de la muerte y antes de entrar al cielo. La diferencia es que ellos dicen que cuando una persona fallece, en ese momento de manera instantánea, rápido es purificada y ya se va al cielo o a la presencia de Dios. Y eso no lo enseña la iglesia. La iglesia enseña que dependiendo el proceder del cristiano, es el tiempo que puede pasar su alma en el purgatorio. Yo sé que a muchos los pone a temblar esto, pues justamente, ¿no? Justamente, eso es bueno, eso nos mantiene en el temor de Dios. No terror de Dios, porque Él es nuestro Padre amante, que nos ama. Pero sí nos mantiene en obediencia. Mis hijas no me tienen terror, pero sí tienen un temor para apartarse del mal, para apartarse de la desobediencia. Y ellas saben que aunque yo las amo y yo las voy a salvar, ellas saben que si es necesario que venga la disciplina, una pena temporal, eso ha de venir, porque las amo, porque las quiero con todo mi corazón y lo que más deseo es que ellas sean santas. Es lo mismo con Dios. Hans Ronin Castro, yo quisiera saber cuál es esa explicación u opinión de la iglesia referente a Apocalipsis, si para la iglesia son eventos pasados, presentes o futuros, o una combinación de los tres. Bueno, prácticamente aquí Hans lo que pregunta es cuál es la posición o cuál es la forma de interpretar el Apocalipsis para la iglesia católica. La iglesia católica enseña que el Apocalipsis es una serie de recapitulaciones. Por ejemplo, hay quienes creen que es como ir avanzando, que vas avanzando y avanzando según los siglos van pasando o según los años antes de la venida de Cristo, lo ven como una progresión. La iglesia, la manera como lo ve, es como recapitulaciones. Se está describiendo el juicio divino sobre la humanidad de diferentes
maneras, tomando imágenes, figuras del Antiguo Testamento. Entonces, en otras palabras, el Apocalipsis es una descripción del triunfo de Cristo y del juicio divino sobre la humanidad pecadora, expresado con las figuras del Antiguo Testamento. Se nos habla de las plagas, se nos habla de las bestias, se nos habla... Entonces, a grandes rasgos, porque yo sé que podemos ver el Apocalipsis de diferentes maneras. Por ejemplo, también el Apocalipsis, la iglesia siempre ha visto ahí cómo el Apocalipsis nos presenta a una especie de la misa celestial en el cielo, o los primeros 3 capítulos del Apocalipsis nos hablan también de eventos históricos, de cartas que se escribieron a iglesias reales, iglesias históricas que existieron, y en esas cartas se hablan de problemas que eran particulares, problemas contemporáneos al siglo I. Entonces, pero me imagino que Hans más que nada se refiere a lo que tiene que ver con la parte profética, con los eventos del futuro, el juicio divino y todo esto. Son recapitulaciones. Un error sería caer en pensar de que cada capítulo del Apocalipsis es un evento distinto y es solamente una progresión. La iglesia no lo ve así. La iglesia lo ve como una recapitulación del triunfo de Cristo y del juicio divino sobre la humanidad impenitente. A muy grandes rasgos, ¿no? Chris Jaco, en el último capítulo de Lucas se habla de los discípulos de Emaús. Este pasaje puede entenderse como que reconocieron a Cristo en el pan Eucaristía. La respuesta es sí, porque no lo reconocieron hasta partir el pan. Está hablando del camino de Emaús, cuando después de la resurrección Cristo aparece a estos discípulos. Y es interesante que antes de partir el pan, antes de que lo reconocieran al partir el pan, que sabemos que esta palabra, esta expresión de partir el pan es una referencia a la Eucaristía, o en el mundo protestante dirían la Cena del Señor. Es una referencia al partimiento del pan en el contexto de la iglesia, que es la Eucaristía. Y es interesante que a Jesús no lo reconocieron hasta que se partió el pan. Fue ahí en la Eucaristía cuando sus ojos se abrieron y cuando lo vieron a él. Pero es interesante que en la misa, en la Iglesia Católica, en la misa, antes de la liturgia de la Eucaristía, tenemos la liturgia de la palabra. Y en el camino de Emaús es el mismo orden. Dice que Jesucristo les iba abriendo las Escrituras y dice que el corazón de ellos estaba ardiendo, se estaba preparando. ¿Ok? Es interesante, muchas veces hablamos de que reconocieron a Jesús al partir el pan, pero muchas veces no prestamos tanta atención en que Jesús preparó sus corazones y dice que sus corazones ardían cuando Jesús les explicaba la palabra de Dios. Jesús los preparó para que pudieran reconocerle al partir el pan en la Eucaristía. Sí es una referencia y de hecho no es casualidad que tenemos el mismo orden. Tenemos la exposición de las palabras de Dios y después tenemos el partimiento del pan. Y así es la misa. La liturgia de la palabra, donde se lee la palabra de Dios y se explica la palabra de Dios, y después se tiene el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, el partimiento del pan, el pan que desciende del cielo. Cristo, Eucaristía. Wow, hermanos, hay muchas preguntas aquí. No sé si me va a dar tiempo aquí para responderlas todos. Marcos Maya, ¿qué te hizo católico? Abrazos desde la ciudad de Río, en Brasil. ¿Qué me hizo católico? Hablando de la Eucaristía, eso fue lo que atrapó mi corazón, la Eucaristía. Yo cuando descubrí la Eucaristía, que verdaderamente era el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, o sea, el Cristo completo. Cuando yo descubrí que los padres de la iglesia, muchos de ellos discípulos de los mismos apóstoles, cuando leí sus escritos, cuando leí los escritos de ellos, aquí tengo algunos de sus escritos, esos están en inglés, pero aquí están porque siempre se los menciono, ¿no? Pero la Didache, Clemente de Roma,
Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna. Varios de ellos fueron discípulos de los apóstoles, algunos discípulos de los apóstoles. Cuando yo empecé a leer sus escritos y empiezo a descubrir que ellos creían igual que los católicos, eso me agarró muy fuerte. Y yo dije, wow, si esto es verdad, si la Eucaristía es verdad y eso es lo que cree la Iglesia Católica, si eso es verdad, ¿qué más, qué otras cosas no habrá que también son verdad y que yo ignoro? También yo pensaba desde otra perspectiva, yo decía, si esto de la Eucaristía es verdad, esto va a cambiar todas las cosas, porque en el mundo protestante nadie cree esto, nadie cree que en verdad es el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de Jesucristo, como dijo Ignacio, que era la carne que sufrió por nosotros, o sea, el mismo cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo, el que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna, como dijo Jesús en San Juan capítulo 6. Yo decía, nadie tiene esto, solamente la Iglesia Católica. Pero obviamente yo tenía todavía mil cosas en contra de la Iglesia Católica. 1000 cosas que yo no entendía y yo no aceptaba de la Iglesia Católica. Tenía miles de dudas. Entonces yo todavía estaba lejísimos de serme católico. Pero eso fue lo primero que me atrapó, lo primero que agarró mi corazón. Y tengo que decir algo. Eso fue... Qué bueno que fue lo primero que me agarró. Porque hay algunos que su viaje a la Iglesia Católica empieza como al revés. Primero todo es intelectual. Y al último ya es cuando su corazón se quebranta. En el caso mío, como lo primero que yo me di cuenta, que yo descubrí fue la Eucaristía, como que eso me agarró adentro en el alma. Eso me agarró muy fuerte por dentro. Entonces ya nada más era una cuestión de tiempo para que mis argumentos intelectuales, para que mis dudas que tenía aquí en mi cabeza, poco a poco se fueron desapareciendo todas. Y tengo que decir que aún cuando regresé, había algunas cositas que todavía no entendía. Pero ya mi corazón estaba rendido porque yo dije, mira, yo me voy a morir. Yo me voy a morir más pronto que tarde, me voy a morir. Y la verdad es que yo no voy a leer todos los libros que yo pudiera leer. Yo no voy a saber todo lo que yo pudiera saber. Yo no voy a entender todo. Y aquí tengo a una iglesia que ha existido por 2000 años. Y que esta iglesia me dice, me enseña lo que Cristo dejó. ¿Quién soy yo que soy una criatura bien pequeñita? ¿Quién soy yo? Así pensaba yo. ¿Quién soy yo para estar contradiciendo como una hormiguita que está pataleando y dándole patadas a un gigante? ¿Quién soy yo para estar contradiciendo a esta iglesia de Cristo? Me rendí, me quebranté y dije, ya no voy a luchar contra la iglesia. En verdad, esta es la iglesia de Cristo. No apagué mi cerebro. No cerré mis ojos. Por eso me tomó 3 años y medio de estar leyendo. Muchos de esos libros que están aquí es porque estaba comprando libros y leyendo, investigando. 3 años y medio. O sea, no es así como que apagué mi cerebro y me hice católico. No, me tomó bastante tiempo. Y no nomás es intelectual, es del alma, es del corazón también. Ok, David, hola hermano, ¿podrías decirme qué opinas de algunas acciones del Papa Francisco, tales como la bendición de las Pachamamas, autorizar la comunión de divorciados? Bueno, hasta donde yo sé, y que alguien me corrija si me equivoco, hasta donde yo sé, el Papa no ha autorizado que las personas que están en pecado mortal, como sería estar viviendo juntos como pareja y no estar casados, no ha autorizado que estas personas puedan comulgar, puedan recibir la Santa Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Hasta donde yo sé, esto no es así. Entonces aquí lo estás afirmando tú, David, pero hasta donde yo sé, esto no es así. Ahora, si yo ignoro algo, pues que alguien me diga, ¿no? Tal vez no sé si te estarás refiriendo a la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que es donde creo que es el capítulo 4, donde algunos han dicho que ahí se está autorizando. Hasta donde yo sé, que alguien quiera interpretar eso como que ahora los no casados que viven juntos como pareja, o sea, están viviendo
en amaciato, están en pecado. Si alguien quiere interpretar eso como que está bien que ellos comulguen y está bien que ellos reciban el cuerpo de Cristo, aunque, a pesar de que están en pecado mortal, esa es una mala interpretación. Y si alguien está basándose en esa mala interpretación para dar el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, a personas que están en esa situación delicada, eso es algo muy grave y no debería suceder. Hasta donde yo sé, el Papa no ha dado, no puede, no es de que no solamente es de que no ha dado permiso. El Papa no puede dar ese tipo de permisos. El Papa no puede autorizar que alguien que está en pecado mortal participe del cuerpo de Cristo. En cuanto a lo otro que dices, hermano David, que bendijo a la Pachamama, pues ahí sí, no sé qué pensar, porque sí vi el video al que te refieres, donde trajeron a la Pachamama, y creo que le hizo así. Yo creo que más bien estaba dando la bendición a la persona. No soy experto, no he analizado este video. Eso me imagino que toma tiempo estar viendo, no sé, o a preguntarle a los testigos. Como yo vi el video, parece que a quien está bendiciendo es a la persona, no a la estatuilla, ¿no? Entonces no estoy seguro. Lo que quiero decir es que no estoy 100% seguro que el Papa haya bendecido a la estatuilla, que algunos dicen que no es la Pachamama, otros dicen que sí, pero no sé, no tengo una opinión hasta no conocer bien los hechos, y no estoy 100% seguro que el Papa haya bendecido a esta estatuilla, que repito, unos dicen que sí es la Pachamama, otros dicen que no. La verdad es que sí, tengo que decir, sí hay ahí como que una nube y no estoy seguro yo de todo lo que sucedió. Pero bueno, continuamos con Lisanta. José, ¿me explicas por qué cuando resucitan los muertos o resuciten los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles que están en los cielos? Sí, porque el matrimonio es una imagen, es un reflejo de la unión perfecta que Dios quiere que tengamos nosotros con Él. Entonces, cuando ya finalmente estemos en la presencia de Dios, nuestro matrimonio será con Él. La palabra matrimonio es una unión, y la unión perfecta que todos anhelamos al final del día no es tanto con una esposa o con un esposo. Es con el esposo de esposos, por así decirlo, es con Dios. Entonces esa unión es la que nos va a satisfacer plenamente y en todos los sentidos. Y es ahí donde vamos a ver realmente cumplidos todos nuestros deseos. Obviamente estoy hablando de los deseos que son sanos, que son rectos. Ahí va a estar todo. Entonces ya no será necesario tener la unión temporal que tenemos con nuestra esposa o con nuestro esposo. Recuerden que también Dios nos dio el regalo de la familia, del matrimonio, para procrear, para poblar la tierra, es parte de los propósitos divinos, parte de los planes divinos. Pero ya en el cielo ya no vamos a estarnos reproduciendo, ya estaremos gozando de la misma presencia de nuestro Dios. Entonces, esa es la razón. Esa es la razón por la cual ya no vamos a casarnos en el cielo, por así decirlo. No se preocupen, esto no significa que no vas a reconocer a las personas o que no vas a reconocer a la que fue tu esposa o al que fue tu esposo. No significa que ya no vas a tener eso, pero va a ser algo mucho más excelente. No sé los detalles, la Biblia no nos da todos esos detalles, pero por eso se habla de las bodas del Cordero. Es el pueblo de Dios uniéndose de manera perfecta a su Dios. Ok. Dalmanuto, ¿se puede leer, meditar y reflexionar la Biblia sin interpretar? Bueno, eso depende a qué nos refiramos con interpretar, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo leer El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, para eso yo no necesito
que el magisterio escriba una exhortación apostólica para que me diga qué significa que Dios es mi pastor y que nada me faltará. ¿Ok? Entonces la iglesia ha ofrecido diferentes comentarios. Uno mismo leyendo, uno mismo puede entender que Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Entonces, en ese sentido, no necesito una exhortación apostólica o una encíclica para poder interpretar lo que dice el Salmo 23, verso 1. Pero si cuando hablamos de interpretar significa leer Mateo 16, versículos del 16 al 19, y decir que yo voy a meditar y voy a reflexionar sin importarme lo que la iglesia ha dicho de ese pasaje, ahí habría una contradicción, porque la iglesia sí se ha pronunciado sobre ese pasaje en particular, sobre Mateo 16 al 19, la iglesia sí se ha pronunciado. Entonces, ahí es cuando yo necesito tomar en cuenta lo que la iglesia enseña. Por eso yo he repetido, debemos de siempre estudiar la Biblia a la luz de lo que la iglesia nos ha enseñado. ¿Ok? Pero no significa que para nuestra lectura diaria necesitemos que la iglesia nos esté dando una definición infalible o no es así. Mucho de la Biblia puede ser leído, puede ser entendido, puede ser interpretado entre comillas, porque cuando hablamos de interpretar no nos estamos refiriendo a una definición dogmática, sino simplemente nos estamos entendiendo. Por ejemplo, cuando dice que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, no necesito yo una definición dogmática para entender lo que dice. Está hablando que son bienaventurados los humildes de corazón, los que tienen un corazón que se quebranta delante de Dios, un corazón humilde. Entonces, todo va a depender de a qué nos referimos con interpretar. Aquí hay que tener cuidado porque alguien puede caer en una falacia de decir, no, los católicos dicen que para interpretar necesitan al magisterio, pues entonces no pueden leer la Biblia, porque el magisterio es el único que interpreta, entonces no la puedes leer en tu casa porque no sabes cuál es la interpretación. No, de hecho, son contados los pasajes de la Biblia que la iglesia ha definido de manera dogmática. Mucho de la Biblia, la iglesia no se ha pronunciado de manera infalible y dogmática. Entonces, es para que se den cuenta. Muchas veces se cree que la iglesia católica es como un ogro que oprime y que no permite que los creyentes mediten la palabra de Dios, y no es así. Entonces, Jen M. Hola, hermano. ¿En qué se fundamenta la asunción en cuerpo y alma de nuestra Madre María? Gracias. Está fundamentado en la tradición, apostólica. La iglesia también ha visto el Apocalipsis capítulo 12 como una referencia verdaderamente una referencia a la madre del Mesías, que sabemos que la madre del Mesías no es otra, sino la Virgen María. Y San Juan Apóstol en Apocalipsis 12 ve a la madre del Mesías, a la Virgen María, la ve número 1 en el cielo y la ve coronada. ¿Ok? Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta y la iglesia lo toma en cuenta. Pero también los otros detalles sobre la Asunción no están escritos, no quedaron registrados en las páginas del Nuevo Testamento. Sin embargo, no todo se escribió. Por ejemplo, nosotros creemos que Jesucristo nuestro Señor fue célibe, es decir, que no tomó mujer. ¿Ok? Pero no hay un versículo donde haya quedado registrado así de manera literal esa creencia que tenemos. ¿Ok? Pero no es la única. Hay otras creencias que tenemos que no quedaron registradas en un versículo de la Biblia. Y la asunción en cuerpo de Nuestra Señora, la Virgen María, a los cielos, no quedó registrada. Si tú me pides, a ver, muéstrame un versículo donde diga que ella va subiendo a los cielos. No, pues no lo tengo. Tengo el pasaje donde San Juan Apóstol ve a la Virgen María en el cielo y la ve coronada. Pero no tengo un versículo donde diga que María iba subiendo a los cielos. Sin embargo,
al igual que otras cosas que creemos, como es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo permaneció célibe, y no hay un versículo, pero lo creemos porque la tradición apostólica, la tradición de la Iglesia, la tradición sagrada, así lo ha transmitido, y así lo creemos y así lo defendemos. Lo mismo es de la asunción corporal de Nuestra Señora la Virgen María. Así se transmitió, que la Virgen fue ascendida a los cielos. ¿Ok? Ahora, la Iglesia no se ha pronunciado sobre si la Virgen María durmió, es decir, murió o no. La Iglesia no se ha pronunciado, pero tradicionalmente los teólogos, los doctores, han señalado que, que sí durmió. Que sí durmió, y esto simple y sencillamente en imitación a su hijo amado, a Jesucristo nuestro Señor. Algunos han señalado que no, porque ella no heredó la mancha del pecado, y la Iglesia, como es madre y es maestra y siempre busca el bien común, la Iglesia no se ha pronunciado de manera infalible. Si tú revisas la definición dogmática sobre la asunción de la Virgen María, te vas a dar cuenta que no hace referencia a si durmió o no durmió. Solo afirma que fue asumida a los cielos. Y esto es importante. María fue fue asunta a los cielos, que es diferente a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Qué significa que ascendió? Que Él, por su poder, ascendió a los cielos. Y María, ella no ascendió a los cielos, ella fue asunta. Ella, por decirlo así, fue arrebatada, fue arrebatada a los cielos. Entonces, esa sería a grandes rasgos. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Les mando un abrazo. No olviden darle like a este video. Suscríbanse al canal. Compartan en sus redes sociales con sus amistades, con sus familias. Y dejen sus comentarios, por favor. Yo sé que no he sido exhaustivo. Hay muchas cosas que he dejado en el aire. Quizás alguna pregunta no me ha dado tiempo de contestarla. Pero bueno, si no contesté tu pregunta, ten caridad y déjame tu pregunta en un comentario, y te prometo que voy a buscar las preguntas y las estaré respondiendo en cuanto me sea posible. Y les mando un abrazo. Como siempre, que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Dios los bendiga.